Buenos días y bienvenido a UCI Noticias, edición fin de semana. Hoy es sábado y tenemos el resumen de toda la semana, lo más comentado de la jornada. Antes tenemos los titulares. El presidente Francisco Sagasti confirmó que el 13 de febrero se embarcará el 1.000.000 de dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm hacia el Perú. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó que la variante brasileña del coronavirus ha sido detectada en Lima, Huánuco y Loreto. Por su parte, la canciller Elizabeth Astete explicó que las vacunas llegarán el 14 de febrero al Perú. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, afirmó que el Perú afrontará una tercera ola de contagios COVID-19. Agregó que el gobierno debe empezar a prepararse desde ahora para que la próxima ola no nos golpee con fuerza. El Pleno del Congreso ratificó en segunda votación la reforma constitucional que prevé la eliminación de la inmunidad parlamentaria. De esta manera se da luz verde a que los legisladores puedan ser procesados por la Comisión de Delitos Comunes. El candidato a la presidencia de la República por Podemos Perú, Daniel Urresti, está en duda de continuar con su carrera electoral luego de que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 declarara fundada una tacha presentada en su contra por un ciudadano. La Comisión de Ética aprobó iniciar una indagación preliminar contra el congresista Daniel Olivares por señalar que es consumidor de marihuana. Asimismo, se acordó iniciar una investigación contra Alberto de Belaúnde por haber difundido una lista de desaparecidos durante las marchas contra Manuel Merino. Empezamos el programa con la frase de la semana que ha sido protagonizada por el doctor Ciro Maguiña. Él dijo: esta es una cuarentena chicha que va al fracaso. No, yo decía esa cuarentena chicha. Es decir, nuevamente estamos innovando en el sentido, digamos, figurativo. Creo que no será realmente una verdadera restricción, lo vemos en lo que ustedes describen, esto va a ir al fracaso. Bueno, lo que se supo en la semana a través del mapa de calor de salud es que 7 distritos de la capital ya están en el pico de contagios por coronavirus en esta segunda ola. Vamos a ver en la nota cuáles son estos distritos y cuáles son sus principales riesgos. Hace 10 meses el coronavirus llegaba al país. Los estragos ocasionados hasta el momento son terribles y los datos con respecto al número de muertes y contagios preocupan. Esta vez, un nuevo reporte del mapa de calor de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud reveló que 7 distritos de Lima superan o casi alcanzan la cifra de contagios por COVID-19 registrados en los meses más críticos de la primera ola de la pandemia. En el caso de distritos, lo que vemos es que en Surco, Pueblo Libre y Bellavista se han superado el pico máximo de la primera ola. Así como estas jurisdicciones, hay otras 3 que están por sobrepasar la valla. Así lo confirmó Dante Cerzo, vocero de Salud. Y hay otros distritos que están cerca de superar esa primera ola, como son Comas, Los Olivos, La Molina y San Miguel. Eso es a nivel de distritos de Lima y Callao. De acuerdo a la estadística, en la última semana de enero, Surco reportó 780 casos nuevos, cifra mayor a los 696 contagios nuevos semanales
semanales detectados en el pico más alto del 2020, mientras que Bellavista tiene 443 contagiados, 19 casos más que el año pasado. Con respecto a Pueblo Libre, se registraron 259 infectados, 56 casos más que en el último año. Si lo vemos por regiones, vemos que en Apurímac se superó la primera ola y hay otras regiones que están por superar, como Ancash, Junín y Lima. Eso es lo que podemos observar. Recordemos que lo que se observa acá es el resultado del comportamiento de los últimos 7, 10 o incluso hasta 14 días, en el cual ya las personas salen como positivos. Apurímac registra actualmente 650 contagios semanales, a diferencia de los 618 durante la primera etapa de la pandemia. En tanto, Junín tiene 2.086 casos, muy superior a lo reportado en el último año, que fue de 1.983 contagiados. Lo que vemos es que Apurímac tenía una tasa de positividad baja, es decir, pocas personas resultaban contagiadas del total de muestras que se tomaban. Lo que vemos es que ha aumentado rápidamente los casos confirmados en esa región. Podría deberse a un exceso de confianza de la población, en el sentido de que en la primera ola no resultaron tan afectados como otras regiones. Al comparar la primera ola con la segunda, el experto refirió que en el primer caso hubo un crecimiento sostenido a lo largo de 6 semanas, de 25.000 a 60.000 casos por semana. Ahora, en cambio, en solo 4 semanas, los casos crecieron de manera acelerada de 9.500 a 34.000 casos por semana. En primer lugar, evitar el exceso de confianza. Estamos en una situación como de guerra, entonces tenemos que seguir las medidas de bioseguridad en todo momento. Entendemos que también por el clima es un poco más complicado, en climas calurosos es un poco más difícil mantener la mascarilla, pero es la mejor forma de evitar que se siga propagando los contagios. Ante esta dramática situación, el representante de salud invocó a la población a tomar conciencia y no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad para hacer frente al nuevo coronavirus y sus diferentes variantes. Bueno, vamos a empezar ahora nuestro bloque electoral. Vamos a tener a 2 candidatos al Congreso de la República, así que atentos a sus propuestas de campaña. Así empezamos elecciones 2021. Bien, vamos a presentarlos. Nos acompañan vía Zoom Luis Durán. Él es candidato al Congreso por el Partido Morado con el número 8. Ahí lo tenemos en pantalla. Él es abogado de profesión. Y también nos acompaña el candidato Javier Espinosa Ayaipoma. Él es candidato al Congreso por Democracia Directa con el número 1. Además, aparece en la plancha en la primera vicepresidencia, candidateando, por supuesto. Vamos a hablar con ellos de diferentes temas de interés nacional y, por supuesto, también vamos a andar en sus propuestas de campaña. Pero la primera pregunta, aunque suene repetitiva, seguramente se la han hecho en más de una oportunidad, pero es necesario saber por qué tienen interés en llegar al Congreso de la República. ¿Qué es lo que prometen de llegar al Parlamento? Tienen 1 minuto para contestar. Empezamos con usted, candidato Espinosa. 1 minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un fuerte abrazo a todos ustedes, amigos oyentes. Porque queremos devolverle el Perú a los peruanos. Queremos que el amigo que sale a las calles a vender como ambulante, queremos que el amigo microempresario no sea marginado y excluido y tratado como informal. Queremos hacer un nuevo orden en el cual todos estemos incluidos para devolverle el Perú a los peruanos, para que podamos disfrutar de nuestra riqueza natural, para que cuando el pueblo quiera que se le devuelva su FONAVI o su ONP, los políticos obedezcan y estén al servicio de las grandes mayorías. Queremos un Perú hecho por los peruanos para que esté en beneficio de nosotros, de los peruanos, del pueblo, para que todos tengan agua, salud, educación, lo que hoy en día está abandonado por este y por los anteriores gobiernos. Perfecto, candidato Espinosa. Vamos a escuchar ahora al señor Durán. También tiene 1 minuto para responder por qué quiere llegar al Congreso de la República. Adelante. Muchísimas gracias y les mando un saludo a todos ustedes de parte de Julio Guzmán, el candidato a la presidencia por el Partido Morado, y también de todo el equipo morado que postulamos al Congreso y los que hemos elaborado nuestro plan de gobierno. La cuestión fundamental por la cual nosotros estamos participando en política es por la siguiente. Nosotros queremos un país donde haya libertad para todos y haya progreso para todos.
¿Qué significa esto? Que cada una de las personas en este país pueda realizar realmente los sueños que tiene, los sueños, los proyectos de vida que cada persona en concreto pueda realizar. Y por otro lado, necesitamos un Estado y una sociedad que apoye esos proyectos de vida y esos sueños. ¿Cómo tiene que ser un Estado que apoye esos proyectos de vida? Tiene que ser un Estado serio, con capacidad real de gestionar la vida en la República y con la posibilidad de hacer que todas las personas efectivamente puedan vivir bien en este país. Para todo eso se necesita un elemento central. Perdón, se ha cumplido el tiempo, más adelante tendrá más minutos para seguir ahondando en sus propuestas. Pero vamos a hacer otras consultas ya referidas un poco a esta segunda ola, ¿no?, por la pandemia. Hoy se habla de una promesa en fechas para la llegada de la vacuna, el primer lote el 14 de febrero y más en el primer trimestre de este año. Por otro lado, existe la preocupación de mucha gente por las dos nuevas variantes que ya están en el país y los especialistas hablan de en los próximos meses una tercera ola incluso. Esta pandemia va a alcanzar definitivamente al próximo gobierno. De llegar ustedes a ser gobierno, bueno, con su candidato a la presidencia, tanto Julio Guzmán como el señor Andrés Avelino Alcántara, ¿qué harían en corto plazo para atender las necesidades de los millones de peruanos que están viéndose afectados por esta pandemia? Empezamos ahora por usted, candidato Durán, tiene un minuto para responder. Muchas gracias. Nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno dos esquemas generales. Un plan de largo plazo que acompaña aquello que les he planteado en mi intervención anterior, pero un plan de emergencia por el COVID-19 que tiene 4 elementos. El primero es un sistema desde el Estado para generar trabajo para todos, chamba para todos, 10 medidas económicas para eso. Una segunda cuestión, la gestión de los sistemas de salud durante la emergencia, para permitir que los sistemas no sean centralizados, sino sean descentralizados. Seguridad ciudadana a partir de los elementos que brinda el Estado para cuidar a las personas. Y finalmente, educación para evitar esa baja por la virtualidad que ha ocurrido en la educación peruana. Correcto. Bien, vamos a escuchar ahora las propuestas en este sentido del señor Espinosa. ¿Cómo trabajarían de la mano con el gobierno de llegar a ganar las elecciones para poder atender esta segunda ola o tercera ola si es que llegara a nuestro país en los próximos meses? Lo escuchamos, un minuto. Haríamos exactamente lo contrario que está haciendo actualmente el gobierno morado. Porque aquí el candidato habló ¿de qué libertad habla? Si le reprimen e impiden que el pueblo pueda generar propios ingresos. No se gestionaron adecuadamente la compra de vacunas. Una gestión adecuada y transparente y oportuna de la compra de vacunas y del equipamiento de toda la infraestructura nacional de la red de salud. Lamentablemente este gobierno morado no solo te encarcela para que tú no puedas alimentarte, porque las vacunas no van a llegar a tiempo y va a golpear a las grandes mayorías. Tiene que repartirse alimentos, pero no. Proponen un bono que recién será entregado cuando supuestamente va a acabar la cuarentena porque saben que no va a acabar ahí y quieren seguir manteniendo encarcelada a la gente. No, tenemos que liberarle para que las propias personas generen sus recursos, salgan a trabajar, salgan a chambear, salgan a ganarse la vida. Tenemos que llevar agua. Bien. Candidato Espinosa, para usted la responsabilidad en la demora de las vacunas es del actual presidente Sagasti. Por supuesto, es del actual presidente Sagasti, porque es además el continuismo de Vizcarra. Ellos actúan como socios políticos. Vamos a darle la oportunidad al candidato Durán para que responda. A ver, en un minuto, ¿qué tiene que decir sobre lo que está aseverando el candidato Espinosa? Bueno, el problema con candidatos como el señor Espinosa es que establecen frases sin sentido para que la gente quiera apelar o apelan al emotivismo de las personas y le mienten, hablan con letras chiquitas todo el tiempo. Mire, 3 cosas ha dicho este señor que son absolutamente desinformadas. Ha dicho que es un gobierno morado. Yo le pido por favor que estudie lo que ha pasado en los últimos días, que lea la Constitución, que revise y se dé cuenta que el gobierno actual es un gobierno elegido por el Congreso. Un gobierno morado es un gobierno elegido por la gente y eso va a ocurrir en abril y nosotros gobernaremos a partir del 28 de julio. La segunda cuestión que dice este señor es que la demora de las vacunas se da por la gestión de un gobierno. Los populistas creen eso, creen que las cosas se realizan de esa forma.
que estudie bien, que vea la situación del mercado de vacunas, que vea cómo dejó el gobierno anterior, que vea cómo estuvo Merino en todo esto y que vea que seguramente el presidente de la República está queriendo hacer la mejor forma para resolver esto. Y finalmente dice una cosa que ya no tiene sentido. Usted le pregunta sobre cuál es su plan a partir del 28 de julio y dice que va a ser todo lo contrario al continuismo. Yo no entiendo de qué continuismo está hablando porque, insisto, el Partido Morado no está gobernando, el gobierno ha sido elegido por el Congreso. Y por... Listo, candidato Durán. Para poder hacer esto más equitativo y darle la oportunidad a ambos de poder responder, ahora quiero escuchar al señor Espinosa qué tiene que decir al respecto. Ha dicho que son populistas, que no están bien informados acerca de la Constitución y que le están mintiendo a la población con sus opiniones respecto a las decisiones que se están tomando en el Ejecutivo, que sería responsabilidad de, como usted menciona, del partido, del gobierno morado, ¿no? Así es lo que ha dicho usted. ¿Qué tendría que responderle al respecto? Tiene un minuto también para pasar al siguiente tema. El candidato trata de confundir a la población con palabras enredadas. Trata de decir que como no lo eligió el pueblo, entonces no es un partido, no es un gobierno morado. No, compadre, son tu gente, son ustedes. Muchas de las personas que están actualmente en el gobierno estaban formando parte de las planchas que ustedes presentaban. Son ustedes, no se traten de lavar las manos, son ustedes los que están encarcelando a la gente. Son ustedes los que están metiendo prisioneros, agrediendo la Constitución a millones de peruanos que quieren salir a ganarse la vida para poder comer. Y ustedes los encierran, les evitan que salgan a comer y a generar sus propios dineros, sus propios recursos. Ustedes son los culpables de la gente que va a morir. Porque, ojo, la política que llevó Vizcarra adelante fue la que hizo que seamos el país con mayor mortalidad, mayor índice de mortalidad en el mundo. Y fue justamente por esto que ustedes están hoy en día haciendo, encarcelando y manteniendo la gente. Listo, candidato. Tiempo. Vamos a pasar a otros temas y seguramente... Uy, sigue hablando el candidato Espinosa. Tiempo, candidato. Le pido por favor que respeten los tiempos para poder dar la posibilidad de continuar con toda la pauta y seguir hablando de otros temas, ¿no? Me es necesario preguntarle también sobre sus propuestas y otros temas de interés porque es importante que la gente sepa qué piensan sus candidatos sobre diferentes aspectos. Temas que van a llegar al terreno más adelante si es que llegaran al Congreso de la República, que seguramente van a ser cuestiones de agenda. Y el sistema de pensiones es uno de los temas que seguramente van a tener que tratar de llegar al Congreso, ¿no? El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley que se aprobó en el Congreso para el retiro de fondos de la ONP. Voy a hablarles sobre esto y en específico cómo lo atenderían si llegan al Congreso. Me pareció escucharle, candidato Espinosa, que en su caso, en el caso de su partido, ustedes estaban a favor de que se les devuelva los aportes a los afiliados de la ONP. Tiene un minuto para responder. Efectivamente, lo que viene sucediendo es que el gobierno se cree dueño y autoridad del pueblo y se cree con la capacidad de confiscarle y arrebatarle al pueblo su dinero en el FONAVI, que a pesar de que hemos ganado la ley de devolución, hasta ahora este gobierno morado, del cual él es parte, no le da la gana de devolver lo que son nuestros propios dineros privados. Se arrebatan los dineros de las personas que aportan al ONP y creen ellos que tienen la autoridad para decidir cuándo el pueblo puede tomar parte de su propio dinero, porque es dinero que cada uno ha aportado, ha venido aportando, y cuando hoy lo necesita, el gobierno se cree con la autoridad de poderlo negar. No, democracia directa y Andrés Alcántara sí garantizan tu libertad y sí van a garantizar que va a ser un gobierno que va a seguir lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiera que se haga. Andrés Alcántara a la presidencia va a obedecer el mandato popular. Candidato, permítame puntualizar en este tema. Los que han decidido finalmente si esto va a materializarse o no es el Tribunal Constitucional, que es el máximo ente que interpreta la Constitución, y en la Constitución se habla claramente de que el Congreso no tiene iniciativa de gastos. Entonces hay que tener cuidado justamente sobre lo que se le promete a la población, leyes que se puedan dar y leyes que no.
leyes que nazcan muertas. Entonces, hemos conversado con constitucionalistas, no sé qué nos tendría que decir al respecto. Es mi turno. Le voy a dar luego 2 minutos para replicar, candidato, discúlpeme. Le doy a usted 1 minuto, candidato Espinosa, para que me conteste lo que le acabo de consultar. Sí, porque me había hecho la pregunta, por eso es que yo estoy terminando. Sí. No estamos hablando de unas leyes que se interpretan a capricho de los que controlan el país. No. Ya lo hemos entendido muy bien y por eso es que nosotros estamos sometiendo pronto a un referéndum por una nueva constitución. La Constitución va a establecer ¿El tribunal claramente... ¿Se ha equivocado entonces? ¿El tribunal se ha equivocado? ¿El tribunal se ha equivocado en su fallo? Por supuesto que se ha equivocado, pero como ya sabemos cómo actúa este tribunal que se somete a los poderosos grupos económicos, igual que este Partido Morado, igual que todo este Congreso, lo que estamos haciendo es poner en la Constitución una reforma constitucional, una nueva Constitución que ahora sí protege y garantice realmente no solo la libertad del pueblo para que nunca más lo puedan poner prisioneros, sino además que cuando quieran tomar sus propios dineros, se defiende y se proteja el ahorro privado de las personas, que se le defienda a todos, que se le pueda proteger al ambulante cuando sale a las calles a tratar de ganarse la vida, para que lo dejen. Tiempo. Hay que tener cuidado con las promesas de campaña y generar falsas expectativas en la población. Candidato Durán, su posición, según lo que he podido leer en sus gestos, es bastante contraria, ¿no? Tiene 2 minutos como se le dio al candidato Espinosa para responder. Yo estoy, en primer lugar, sorprendido por este señor populista y además, con el mayor respeto, florero. Lo que está diciendo son cosas sin sentido y sin razón. Quiero explicar por qué. En primer lugar, la ONP es una contribución y las contribuciones son tributos. Para que los tributos sean devueltos, tienen que pasar ciertas circunstancias históricas que tienen que ver con asuntos más allá de una ley. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, en buena cuenta. Segunda cuestión, este señor dice, y repite, que su asociación cree en la libertad de las personas y en el derecho de la gente a participar. Y sin embargo, nos reclama a nosotros por un gobierno que no ha sido elegido por nosotros, ni siquiera por la gente, sino por el Congreso. Pero en concreto, sobre el tema del sistema de pensiones, es un asunto muy serio para ponerlo en manos de populistas. ¿En dónde está la seriedad de este asunto? La seriedad está en que necesitamos un plan viable para que toda la población, durante los años que vengan, pueda tener pensiones de calidad. Ustedes saben que hay capas de pensiones que se han ido haciendo de manera populista en el país. Necesitamos integrarla en un solo concepto. Que a partir del tributo y más allá del tributo, todos los ciudadanos puedan tener pensión. Ese es el concepto que nosotros defendemos. Esa es la verdadera libertad para las personas cuando sean mayores. No arranques populistas que le dicen a la gente, te vamos a dar dinero fácil, y cierra los ojos y nos olvidamos qué pasa en un tiempo, se desfalca todo el sistema. Quiero ser muy claro, nosotros sí creemos en que la gente debe tener pensiones, pero para llegar a tener pensiones serias necesitamos reorganizar este Estado. Este Estado que los populistas como este señor han hecho un festín. ¿En qué sentido han hecho un festín? Le han prometido a la gente cosas que no pueden cumplir y después se han dado la vuelta y han seguido con su vida. Eso no puede continuar. Necesitamos una relación entre el ciudadano y el Estado seria. Y nuestro partido es un partido serio, un partido que quiere servir a la patria por encima de cualquier interés coyuntural. Tiempo, candidatos. Sobre el tema estamos claros, creo todos, en que el sistema de pensiones, tanto público como privado, debe mejorar sí o sí, y esperemos que sea un tema de agenda del próximo Parlamento y que se atienda urgentemente. Cerramos este capítulo y vamos a pasar a otros temas, y quiero hacerle preguntas precisas de sus propuestas, ¿no? Candidato Espinosa, usted ha prometido 1 millón de empleos para jóvenes. ¿Cómo lo va a hacer posible, ¿no? A través de un plan Reactiva Juvenil. Suena bastante bien, por supuesto, pero ¿cómo va a lograr que esto se convierta en una realidad? 1 millón de empleos en pandemia. ¿Cómo lo ha planeado? Tiene 1 minuto. Bueno, antes quiero decirle al amigo candidato que yo nunca me he expresado como florero, con algún agravio hacia él. Agradecería que mantenga un poco la cordura y no se ponga nervioso. Y bueno, es bien simple. Lo que ha pasado con el Reactiva es que le han dado todo el dinero, 60.000 millones de soles, a las grandes empresas.
¿Por qué? Porque este gobierno de Vizcarra, aliado de Sagasti, que es del Partido Morado, defienden solo a las grandes corporaciones. Cuando se trata de darle dinero a los grandazos, ahí ellos sí les dan dinero. Pero cuando se trata de darle al pequeño microempresario, al ambulante, al que quiere salir adelante, ahí no. El programa es bien sencillo. Ni siquiera va a salir el dinero del Estado. El Estado simplemente va a garantizar los préstamos. Va a garantizar préstamos de 3.000 soles para que las pequeñas creatividades, los pequeños emprendimientos empiecen a salir adelante. Tú sabes hacer tus tortas, qué sé yo, te falta un poco de dinero para implementarte, ahí está el préstamo garantizado. Como el Estado te garantiza, el banco te... Listo, candidato. Luego, si quiere ahondar un poco más en esta propuesta, tendrá más minutos. Candidato Durán, usted en sus propuestas nos habla de la creación de un programa nacional de albergues públicos. ¿Quiénes serían los beneficiados en este programa y qué tipo de asistencia se les brindaría? ¿Quiénes van a formar parte de este albergue de hacerlo posible? Tiene un minuto también para responder. Y luego yo quisiera hablar, si fueras tan amable en otro momento, sobre el empleo inmediato, que sí es algo serio para hacer empleo inmediato. Pero yendo a los albergues, la cuestión es la siguiente. En el sistema actual hay albergues para personas menores de 18 años y para personas después de los 65 años. Pero ese punto intermedio no es abordado por el Estado peruano. Lo que nosotros creemos es que hay muchas personas que están pasando por un momento tremendamente difícil en el país, de manera que esas personas deben ser acogidas con albergues nocturnos. La gente en la calle necesita descansar y dormir, y por eso creemos que tiene que haber un régimen general que permita que entre los 18 y los 65 años las personas tengan espacios donde dormir por las noches y ser acompañadas hasta que mejore su situación. Este régimen debería estar dirigido por el Ministerio de la Mujer, en mi perspectiva, y debería ser un régimen que promueva la libertad de estas personas, que acompañe un aprendizaje que les permita empezar a recomponer sus capacidades para que puedan participar de la vida cotidiana de la mejor manera. Correcto, tiempo. Vamos ahora a hacerle algunas consultas sobre distintos temas y aquí les pido que sean bastante puntuales, que respondan con sí o con no o con una breve frase, por favor. ¿Cuál es la posición de ambos partidos frente a la despenalización del aborto? Candidato Durán, ¿están a favor? Nosotros creemos que el aborto debe ser despenalizado cuando hay violación de la persona. Ok. Candidato Espinosa, ¿cuál es la postura de democracia directa? No hay una posición oficial del partido. Yo por lo general defiendo la vida, pero no hay una posición oficial del partido. Ok, no han definido el tema todavía. Ok, vamos ahora... Yo siempre he defendido la vida también, por favor. Bueno, pero estás planteando matar a inocentes, ¿no? No, bueno, otra vez está haciendo usted un acto de populismo, señor. Es increíble. Candidatos, por favor. No, además no solo eso, están condenando a la muerte. Vamos a tener que cerrarles el audio, en todo caso, si no nos permiten continuar. Guardemos la cordura, por favor. Les comento que el electorado, la población, lo que necesita es escuchar sus propuestas. Así que, por favor, tomémonos el tiempo en ese punto. Respecto a la legalización de la marihuana para uso recreacional, seguramente podría llegar a la agenda del próximo Parlamento este tema. ¿La defenderían o no, candidato Durán? Yo creo que lo que importa en este país es que legalicemos aquello que sirva para el bien de las personas. ¿Y la marihuana? ¿No? La marihuana tiene todo un sistema legal hoy día para poder ser usado para aplicarse en la lucha contra el cáncer, por ejemplo. Ajá, pero para uso recreacional usted no estaría de acuerdo. Yo no lo veo necesario en este momento. Candidato Espinosa, ¿cuál es la posición del partido o su posición personal? Bueno, distinta a la del congresista del Partido Morado, que sale fumando marihuana cuando estando bajo el consumo de drogas, cuando está en medio de un acto del Congreso. No, nosotros apoyamos solamente en la marihuana para temas medicinales. Listo. En una breve frase, ¿por qué la población debería votar por Julio Guzmán, candidato Durán? Porque es el candidato mejor preparado y porque tiene un equipo que ha trabajado con seriedad las propuestas para hacer la libertad y el progreso para este país. Listo. Candidato Espinosa, ¿por qué el electorado debería darle su voto a Andrés Avelino Alcántara?
porque Andrés no se corre, porque Andrés la lucha, la pelea, sacó adelante la ley de devolución del FONAVI, porque Andrés ahí está llevando adelante una reforma constitucional, porque ya tenemos las firmas para someter a referéndum la nueva constitución, porque Andrés, a diferencia de otros que solo hablan, hace y cumple. Listo. Candidatos, van a tener ahora 3 minutos cada uno para dirigirse a la ciudadanía y les pido que por favor aquí sean bastante puntuales en sus propuestas y sobre todo que le cuenten a la población de llegar al Congreso cuáles van a ser sus prioridades, cuáles van a ser esas propuestas que van a agendar en primer lugar. Empezamos con el candidato Durán, 3 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Estimadas personas que nos están viendo, nosotros, Julio Guzmán, el Partido Morado y yo, tenemos una serie de medidas para sacar al país de la situación en la que se encuentra, que incluyen libertad y progreso para todos. En mi caso concreto, yo voy a querer abogar por 3 cuestiones que me parecen fundamentales. La primera de ellas es aquello que hemos llamado como la calidad psicológica de las personas. Quiere decir salud mental para todos los ciudadanos. Un programa con un replanteamiento de la ley de salud mental que le permita a todos nosotros poder afrontar con mejor manera la vida cotidiana. En segundo lugar, quisiera que continuáramos con la lucha inflexible para tener educación pública de calidad, especialmente educación universitaria. Para nosotros, sin la educación universitaria y sin la educación en general, la vida no es viable en este país. Y finalmente, me gustaría construir y apoyar a mi partido en construir un círculo para la formalización con inclusión. Ese círculo de formalización con la inclusión incluye medidas en 4 aspectos fundamentales del Estado y su relación con el ciudadano. El primero, calidad de información para conseguir oportunidades para los ciudadanos. En segundo lugar, capacidad de acceso a financiamiento. Nosotros le llamamos la ciudadanía financiera para todos. Que el microempresario, que el ambulante pueda tener financiamientos que le permitan poder seguir desarrollándose e incrustarse en la economía nacional. En tercer lugar, ciudadanía tributaria, para que el tributo no sea una carga pesada para las personas y al contrario, el tributo permita que las personas puedan tener acceso a la salud y a la seguridad social. Y finalmente, ciudadanía del trabajo, especialmente del trabajo autónomo, que es el mundo donde se desarrolla las personas en general. Ese 80% del país que está sufriendo las circunstancias de manera más grave son los que serían acompañados en esto. ¿Y qué cosa significa la ciudadanía del trabajo, especialmente del trabajo autónomo? Que podamos establecer leyes para que los microempresarios y las personas puedan tener relaciones equitativas y mejor informados con sus proveedores poderosos y con sus clientes poderosos. Ustedes han escuchado este debate y se han dado cuenta cómo piensa cada uno de nosotros. Quiénes de los que están aquí no presentan propuestas, sino establecen medidas, ideas que motivan sus elementos más no sustantivos de todos ustedes. Y ustedes han visto quiénes les estamos presentando propuestas, ustedes sabrán elegir y creo yo que para este abril ustedes con toda la pasión y el gusto podrán entender y tener a un partido morado a su servicio y que pueda ganar las elecciones y que cambiemos y le demos a este país un camino diferente para lograr sinceramente que la república que soñaron nuestros próceres y precursores se realice. Esa república del Bicentenario es el camino por el que debemos recorrer. Gracias. Bien, candidato Durán, vamos a escuchar al señor Espinosa ahora, candidato al Congreso por Democracia Directa. Tiene 3 minutos para dirigirse a la población y mencionarles cuáles son sus principales propuestas de llegar al Congreso. Adelante. Gracias. Amigos, ustedes ya habrán escuchado distintas frases a lo largo del tiempo y de los años. Muchas promesas como que van a defender tu libertad, pero a la hora de la hora te quieren mantener prisionero en tu casa. Muchas promesas como que te van a resolver los problemas, pero a la hora de la hora no pasa nada. Eso es lo que vas a venir viendo siempre. Por eso es que nosotros estamos planteando algo completamente distinto. Vamos a hacer una reforma integral primero para devolverte a ti el poder. Vamos a establecer la revocatoria del presidente y de los congresistas, o todo el Congreso en su conjunto, directamente por ti, amigo, por ustedes, el pueblo. Ustedes van a tener la capacidad de cuando llegue otro mentiroso, otro coimero, otro ladrón, ustedes simplemente juntan las firmas, presentan el proceso de revocatoria y ya. ¿Para qué? Para que tú tengas el poder.
para que no te vuelvan a decir esas son medidas populistas, esas medidas no favorecen a la gran empresa. No. Primero, devolverle el Perú a los peruanos. Segundo, a ti, amigo ambulante, a ti, amigo microempresario, a ti, amigo que haces pesca, tú sabes muy bien que las normas y leyes te han excluido y te han tratado como informal, te quitan tu mercadería, te decomisan, no te dejan salir, no te dan los permisos para tu lancha, pero a las grandes embarcaciones, a las grandes inversiones, a ellos sí todo bien. Bueno, vamos a cambiar todo eso. No estamos diciendo que te vamos a ayudar a ti, no, eso no funciona. Estamos diciendo que tú vas a pasar a conducir el país. Estamos diciendo que las normas y leyes en pesquería las harás tú, amigo, que tienes tu pequeña lancha, tus pequeños botecitos, tú empezarás a elaborar. Estamos diciendo que tú, amigo ambulante, tú, amigo microempresario, microcomerciante, tú vas a establecer las nuevas normas y leyes que regirán en el comercio en las ciudades. Estamos diciéndote a ti, amigo agricultor, que tú elaborarás las normas y leyes. De la mano contigo haremos las nuevas normas y leyes que regirán todo lo que es la agricultura y el sistema de riegos. Estamos diciéndote a ti, amigo minero, que te vamos a devolver la capacidad de que hagas minería, porque aquí solo se le ha regalado la minería a la gran empresa y son los únicos que pueden hacer empresa. Estamos diciendo que somos los peruanos, el pueblo mismo que pasa a conducir la nación. No estamos hablando que vamos a ayudarte, que te vamos a dar esto, lo otro, promesas incumplidas. Nosotros, con Andrés Alcántara, la presidencia, somos garantía que tú vas a pasar a conducir y que todo el régimen en adelante será hecho y elaborado directamente por ti. Por eso nos llamamos democracia directa, porque directamente el pueblo empezará a tomar la conducción de su país y hará todos los cambios para que ahora los recursos del país seamos nosotros, el pueblo, los primeros en beneficiarnos y en decidir cómo se gasta y cómo se va a invertir. Tiempo, candidato Espinosa, les agradecemos a ambos por habernos acompañado en este bloque electoral. Ya la ciudadanía los ha escuchado, seguramente están activos en redes sociales para quienes quieran ahondar un poco más en sus propuestas y ahí los están viendo. Javier Espinosa Yaipoma es candidato al Congreso con el número 1 por Democracia Directa y el candidato Luis Durán con el número 8 por el Partido Morado. Bueno, muchos éxitos en esta campaña. Gracias. Vamos a seguir con más información. El Salud ha advertido que en esta segunda ola de contagios por coronavirus, los adolescentes están presentando una conducta desafiante a seguir las recomendaciones y las medidas sanitarias anunciadas por el Ejecutivo. Presentan una conducta desafiante, se resisten a colocarse las mascarillas y los protectores faciales. Este sería el comportamiento de varios adolescentes en el país, así lo advirtió Salud. Informó que 8 de cada 10 menores presentan problemas de conducta, de ellos casi un 15% llega a ser un trastorno de conducta que genera sufrimiento tanto al paciente como a sus familias. Cuando eso ya se vuelve un patrón conductual permanente, con una duración en el tiempo, con una gravedad que ya compromete a otras personas, podríamos estar hablando de un trastorno de conducta. Este grupo de la población estaría cansado de seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud por la pandemia. Tampoco estaría a gusto con la práctica de los hábitos de higiene, como el lavado de manos y la desinfección constante. Los padres deben identificar cuando los adolescentes o jóvenes presentan conductas en las cuales van reñidas contra la norma, no obedecen. El doctor Juan Carlos Ocampo del Hospital Almenara sostuvo que el servicio de psiquiatría de niños y adolescentes atiende a casi 10.000 pacientes al año. Los diagnósticos más frecuentes en los adolescentes son trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, depresión, ansiedad y trastornos de conducta, los cuales han incrementado su frecuencia y severidad a raíz de la emergencia sanitaria. Si a eso le sumamos factores estresores como la pandemia COVID-19, estamos hablando de otro estímulo que puede generar un estresor mayor, con lo cual redundaría en la aparición de algunos comportamientos desafiantes. Recomendó a los padres a no tildar a los adolescentes como rebeldes sin causa o un caso perdido. Esto limita las posibilidades de ayuda. Los problemas de conducta son una máscara del sufrimiento por otros trastornos mentales y del comportamiento.
El doctor Juan Carlos Ocampo también resaltó la importancia de establecer un hilo comunicacional con los hijos, respetar siempre su individualidad y su búsqueda de identidad, que es la característica primordial en esta etapa de la vida. Brindando ese clima de confianza, seguramente vamos a poder tener una idea más clara de lo que está pasando a nuestros hijos. Agregó que los problemas de conducta en los menores deben ser abordados por un servicio de psiquiatría de niños y adolescentes o especialidades afines para generar una sensación de bienestar en el entorno familiar y personal del propio adolescente. Uno de los sectores más golpeados por esta pandemia es el de belleza. De hecho, hay empresas dedicadas a este rubro que están bastante preocupados por lo que podría pasar en los próximos meses con sus establecimientos. La belleza va perdiendo brillo a causa de la pandemia. Del gremio que somos más de 130.000 que hoy día estamos guardados. 130.000 personas que no llevan un pan a su casa y eso es preocupante y alarmante. Y es que el regreso a la cuarentena ha traído abajo lo que venían recuperando económicamente millones de personas dedicadas a este rubro, entre ellos el Centro de Belleza y Educación Montalvo. Como podrá ver, nosotros tenemos cadena de salones de belleza, tenemos centro de formación profesional, tenemos tiendas de servicios, de productos de mejores gamas. Entonces, en un acumulado, nosotros estamos con un endeudamiento que ni siquiera quisiera tocarlo, ¿no? Porque es una deuda muy grande. Víctor Hugo Montalvo, fundador del spa, nos comentó que tuvo que invertir para reactivarse y que todos sus locales cuenten con los protocolos de bioseguridad. De igual manera, invirtió para cumplir con la cadena de pagos que tenían pendiente. Todo ello con su propio dinero, puesto que según el empresario no pudo adquirir un préstamo del programa Reactiva Perú. Esta segunda ola probablemente las ventas no van a ser lo mismo, porque cuando volvimos empezamos a facturar 40, 50, 60, 70%, hasta en diciembre llegamos a un 90%. Y en enero nos caímos al 40% en venta, entonces eso no alcanza ni siquiera para cubrir los costos mínimos de la operación. Como resultado del caótico escenario que pasa, el creador de la cadena de belleza exigió que dicho rubro tenga una rebaja tributaria con respecto a los impuestos. Espera que del 18% impuesto por el gobierno y suspendido por un mes se reduzca a un 10%. Entonces hoy día nosotros deberíamos estar funcionando igual que algunos negocios que están funcionando, con un aforo reducido, como hemos venido aplicando, con un 40% y con un horario reducido. No tenemos problema, porque nosotros cumplimos todas las medidas de protección sanitaria mejor que en la calle, mejor que en los micros, mejor que en los mercados o mejor que en los supermercados. En un momento recorrimos su sede ubicada en San Isidro, con el fin de revisar que cumplan con los debidos protocolos. Tenemos acá el alcohol que tiene elementos para combatir el microbio, tenemos el peluvio, en el área de caja también lo mismo, tenemos el acril que divide, a pesar del distanciamiento tenemos un acril, entonces siempre pensando y protegiendo el distanciamiento y el corte del trabajador el cliente, ¿no? Acá el aforo de cuánto era y a cuánto se ha reducido. Mira, aquí en este ambiente habían para 14 clientes, hoy día trabajan solamente 6. Y en los lavapelos 2 están habilitados y 1 no trabaja, ¿no? Por el distanciamiento que se necesita. Con el distanciamiento siempre, y eso es con la finalidad de que el cliente esté cómodo y se sienta súper bien. Solamente ahora necesitamos el apoyo del gobierno de que le dé luz verde a estos pedidos porque es saludable y es necesario para todos los emprendedores y pequeños y medianas empresas que necesitan reactivarse. Cabe mencionar que al 2020, a nivel nacional, existen cerca de 40.000 salones de belleza, de los cuales el 50% se encuentran en Lima. La policía desbarató una banda delictiva denominada Los Inescrupulosos del COVID. Estos vendían certificados falsos de pruebas COVID. Acá nomás porque esto está acá. A ver, quiero que entres, ¿ya? ¿Cómo le dio usted al señor esa constancia? 150 soles era la tarifa que ofrecía este laboratorio clandestino a los pasajeros que necesitaban viajar por el aire, ya sea al interior o exterior del país.
Sin embargo, sus pruebas moleculares de COVID-19 eran falsas. Arrojaban certificados negativos, poniendo en peligro la salud del resto de usuarios. ¿Dónde está el formato de la firma del médico? ¿Dónde está? A ver. El local ubicado en el Callao fue intervenido por la policía. Logró desbaratar la banda delictiva denominada Los Inescrupulosos del COVID-19, que operaba frente al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Solamente acá va a cambiar usted los nombres, ¿no? DNI, ¿no? Si se trata del sexo, y esto permanece así. Esto ustedes lo han sacado de un formato que les ha mandado de una prueba que sí han pasado en la clínica, ¿no es cierto? Utilizaban el nombre de un reconocido centro médico ubicado en el distrito de San Isidro. Luego de una minuciosa investigación se activó el operativo en el lugar que permitió intervenir a Maxwell Espinosa Pisco, a quien se le halló en su poder un certificado de resultado negativo de prueba COVID-19, por el que pagó la suma de 150 soles. ¿Quién lo atiende? ¿Quién de las señoritas lo atendió a usted? ¿Quién lo atendió? ¿Ah? ¿Dónde? ¿En qué cubil? En el cubil de allá. Él señaló que un sujeto identificado como Wagner Mesones López le había ofrecido y contactado con el doctor Sandro Flores Malaver, quien lo acompañó a la oficina donde fue atendido por la administradora del local, identificada como Helen Geraldine Morales Gallardo. Además, se intervino a Helen Estrada y Brigitte de la Cruz Gómez. Ambas mujeres se encargaban de entregar los certificados con resultado negativo de las pruebas COVID-19. La policía incautó los materiales de cómputo como CPU, monitores, folletos, certificados COVID-19 en blanco y equipos celulares. Los intervenidos fueron trasladados a la unidad especializada para continuar con las investigaciones. Serán puestos a disposición del Ministerio Público. Una de las regiones más golpeadas por el coronavirus es Huánuco. La situación cada vez empeora más. Los médicos de esta región están pidiendo urgente más oxígeno y que se habiliten camas UCI. Huánuco pasa por la situación más cruda en la segunda ola. Ya no cuenta con camas UCI y los pacientes que han contraído la enfermedad se están quedando sin oxígeno medicinal. Tenemos pacientes que están en espera de camas de unidades de cuidados intensivos. Siguen llegándonos los pacientes graves que lamentablemente se están quedando en sus casas y con la minimización de los problemas que acae el COVID, llegan graves, llegan con necesidad de soporte de oxígeno. Y lamentablemente nosotros acá en Huánuco no tenemos una cama de UCI libre en este momento. 2 meses de incertidumbre viven las personas en esta región, que se ha convertido en uno de los epicentros de la pandemia, pues ya ha registrado un récord de fallecidos por día, 27 muertos diarios a comparación de los 23 que llegó en julio del año pasado, según SINADEF. Este virus de la segunda ola es más letal, aseguró la doctora Darly del Carpio, decana del Colegio Médico de Huánuco, y esta región es una de las más golpeadas en la segunda ola por el COVID-19. Este virus, yo te puedo decir, este virus no es el mismo que hemos visto en la primera ola. Este virus es más letal, es más rápido, no nos da el tiempo a nosotros como personal de salud poder darle más ayuda al paciente. La gravedad de la enfermedad es mayor. Asimismo, la decana de la región Huánuco solicitó el apoyo del gobierno con recursos para la atención de los pacientes, pues las vidas de ellos continúan en riesgo. Se encuentran en la espera de recibir oxígeno medicinal para sobrevivir. El porcentaje de oxígeno que ahorita ha aumentado en la región Huánuco es por también la cantidad de pacientes graves que nosotros estamos viendo en este momento. Son pacientes que necesitan flujo continuo de oxígeno. Y eso que no solo es la cantidad de oxígeno, sino también es la presión de oxígeno para que puedan ser útiles los equipos, tanto ventiladores y los equipos de alto flujo. Es el principal pedido que hemos hecho al gobierno regional y al gobierno central. Lo tenemos hecho en documentos, hemos pedido más implementación de otra planta de oxígeno acá, pero de más balones, o sea, que produzca más balones. Mientras tanto, el personal de salud tiene que buscar este insumo médico en otros lugares para abastecer a los hospitales y mantener con vida a los pacientes mientras se recuperan del COVID-19.
En la semana estuvimos recorriendo varias avenidas principales para ver cómo se estaba respetando pues esta cuarentena focalizada. En la Panamericana Norte parece que no pasó nada porque había tránsito lento, taxis, buses, camiones de carga invadieron la vía y por supuesto dificultaban el tránsito vehicular. Veamos. Ni la cuarentena por el coronavirus ha impedido que el tráfico infernal se desate en la capital, y una de las vías donde el tráfico reinaba fue la Panamericana Norte. Nuestro recorrido se inició en el óvalo de Izaguirre en San Martín de Porres. Hora, las 8:30 de la mañana. El tránsito era regular. Pudimos notar que algunos pasajeros no portaban el bendito protector facial al interior de los buses. Llegando al frontis del centro comercial Plaza Norte, el tránsito de vehículos avanzaba con lentitud. Para esto apenas había pasado 10 minutos, mucho tiempo para un tramo de apenas 2 kilómetros en una vía rápida, y que según nuestro GPS, normalmente debería tomar de 3 a 4 minutos. Seguíamos avanzando por la jungla de cemento y nuestro destino era el puente Palau, lo cual, de acuerdo a nuestro GPS, en 5 minutos llegábamos, pero el tráfico en este punto aumentó. 8:47 en punto de la mañana y nos encontramos en San Martín de Porres, exactamente a la Panamericana Norte. Como pueden apreciar, buses, motociclistas, vehículos particulares, taxis y hasta camiones de carga invaden esta vía en plena segunda ola del coronavirus. Aquí no pasamos por alto a Jesús, un padre de origen venezolano que mantiene limpio este puente a cambio que le den unas monedas. Porque yo siempre llego aquí, limpio mi puente, lo mantengo limpio, recojo la basura, recojo todo y algo se apoya, algo se hace. La cuarentena ha afectado las pocas ganancias que recibía. Como nos cuenta, llevar comida a la casa se ha vuelto complicado. Ha afectado bastante, claro, nosotros ha afectado bastante, porque nosotros también tenemos familia que mantener acá. Y de verdad la situación es bastante difícil. Para uno que paga arriendo, oye, que tiene que comprar su comida, sus cosas, sí es bastante difícil. Lo único que pidió a la población antes que siguiéramos nuestro camino fue que traten de apoyarlo en estos días tan complicados. Por otro lado, la móvil UCI continuó su recorrido. 8:55 de la mañana y vamos a ver cuánto nos demoramos hasta llegar a la municipalidad de San Martín de Porres, que no se encuentra muy lejos de este punto, aquí en la Panamericana Norte. 2 minutos era lo que deberíamos habernos tardado en un día sin mucho tráfico, pero al final fue prácticamente 4 veces más que lo estimado. 9:04 de la mañana. En tan solo ese pequeño tramo nos demoramos 9 minutos. Una vez más, el tráfico hizo su labor. Llegando a Caquetá, el panorama no era muy distinto. Buses se paraban en plena luz verde para recoger pasajeros, pese a la presencia policial en la zona. 9:12 de la mañana y ahora nos encontramos debajo del puente Caquetá y aquí también el tráfico está incontrolable. En total, lo que una persona en su vehículo se debió demorar aproximadamente entre 18 a 22 minutos. A nosotros nos tomó 42 minutos. No cabe duda que el confinamiento no es un factor importante a la hora que el tráfico aparece en las principales avenidas de la capital. Bien, no hay tiempo para más. Vamos a cerrar el programa recordándoles que hoy es el primer sábado de cuarentena. Ya sabemos cuáles son las reglas, las restricciones, así que manténgase en casa. Si quiere sacarle el jugo al fin de semana, busque maneras creativas de hacerlo desde su casa. Nos reencontramos el día lunes. Chao.